buenas youtubers, un tutorial más conmigo, soy Carlos Álvarez Velázquez y el tutorial de hoy trata sobre el nuevo flujo de trabajo con las nuevas metodologías para iluminar un interior con Magic V-Ray usando V-Ray Sky y V-Ray Sound. Vosotros diréis, oye, tú ya hiciste uno similar, os pongo aquí el tutorial, que utilicé la versión 3.10 y sí utilicé subdivisiones. Vosotros muchas veces me escribís cuando hacéis este tutorial, oye Carlos, ¿dónde puedo activar las subdivisiones que me aparecen desactivadas? Yo digo, no uséis las subdivisiones porque es ya una metodología antigua. Sí, tenéis que usarla para aprender el concepto de cómo funciona V-Ray, pero no deberéis usarla porque hay una metodología nueva que es la que vamos a enseñar hoy. No tiene nada que ver con el vídeo que hemos visto anteriormente, pero os recomiendo que lo veáis como algo educativo, algo teórico, que vendrá muy bien. Aparte me equivoco muchísimo, es un mojón de vídeo, la verdad, pero gracias por vuestro apoyo. Este es mucho mejor. Y vosotros diréis, ¿por qué haces este tutorial ahora? Pues pongo aquí todos los comentarios que me lo habéis pedido. En especial tengo que agradecer a Deoni, a Ana Burel, a iSoft, que para mí es Luis Fran, y por supuesto a Valentina Vázquez Ulloa. De aquí un fuerte abrazo y un besazo a los cuatro porque me estáis apoyando muchísimo. Vamos a poner aquí el resultado final del tutorial. Y vosotros diréis, oye, ¿por qué utilizas un material overwrite o un material neutro para iluminar? Lo correcto es utilizar con los materiales, por supuesto que sí, porque dan su aporte a la iluminación. De hecho, es muy importante. Pero muchos de vosotros sé de una tinta que no tiene un pepino ordenador ni tiene la suerte que tengo yo. Tenía ordenadores normalitos, bajitos, algunos más potentes, otros menos potentes. Pero con esta metodología podemos iluminar muy fácilmente sin consumir recursos, ¿vale? Ya veréis, los tiempos de render son súper rápidos. Y ya una vez que tengamos definida esa iluminación, pasaremos a ver esto. Yo lo voy a enseñar. Voy a hacer la iluminación igual que vosotros con un material overwrite y luego vamos a cargar solamente los materiales y vamos a hacer un render con la iluminación que hemos calculado. ¿De acuerdo? Ahí. Muy importante luego el tone mapping. Súper importante. Todo esto lo vamos a ver dentro del vídeo y lo voy a explicar muy bien, paso a pasito, ¿vale? Antes de finalizar, tengo que agradecer que esta escena es de idea original de Eduardo Hernández. Así que de aquí un fuerte abrazo y muchas gracias. Así que nos vemos dentro del tutorial, ¿vale? ¡Chao! Antes de comenzar con el tutorial, os comento muy brevemente cómo funciona V-Ray. V-Ray imita el comportamiento físico correcto de la luz de una forma lineal. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que tenemos una bombilla con 5 de intensidad y ponemos un medidor a una distancia X y hacemos una lectura y nos da 5 también, por ejemplo. Si duplicamos la intensidad de la bombilla, tendremos 10 y volvemos a hacer la misma lectura a la misma distancia, nos dará también 10. Eso es lo que quiere decir de una forma lineal. ¿Cómo repercute esto en nuestro flujo de trabajo? Pues muy sencillo, el render final no debería, y digo no debería entre comillas, ser realista o real, sino lineal. Y para obtener el render real o final, necesitaría un poquito de tone mapping o postproducción en cualquier programa de edición de vídeo o de fotografía. Vosotros me preguntaréis, oye Carlos, ¿se puede conseguir un render realista directamente en el render final? Sí, pero algo habréis hecho mal. Y si intentáis repetir y hacer exactamente lo mismo, desde cero no os saldrá. Quiero que tengáis claros estos conceptos. Render lineal es el render final. Y render real sería el render con tone mapping o postproducción. ¿De acuerdo? Y esta escena os las podéis descargar directamente gratis, desde la descripción del vídeo, salvo las texturas y los materiales. Si queréis que haga una segunda parte de este tutorial para crear las texturas y materiales, necesito muchos comentarios pidiéndolo y muchos likes positivos al vídeo, ¿de acuerdo? Muchos, pero muchos. Bueno, para comenzar, vamos a crear primero una cámara. Vamos a Create, Cámara, pulsamos 4, Front, buscamos nuestra cámara, aquí está. Fijaros que tengo 1, 2 y 3 locatos que están dentro de esta capa. Los tengo para que sigáis el tutorial al pie de la letra y os salga exactamente igual que a mí. No hay ninguna diferencia ni de posición. Entonces vamos a colocar la cámara en este locator con la misma posición. ¿Veis que tenéis esta información? ¿Cómo hacemos esto rápidamente? Pues muy sencillo. Seleccionamos la cámara. El locator con Shift, vamos a Modify, Match Transformation, Match All Transform. ¡Hala! ¡Qué chulo! Súper fácil y súper rápido, adoro Maya. Fijaros, antes de continuar, este modelo, que es un ciervo con planos seriados. Os dejo aquí un tutorial donde hago yo cómo se puede hacer este tipo de modelos, con un ejemplo de las setas de Sevilla, un monumento muy bonito. Bueno, continuamos. Nos metemos dentro de la cámara y la vamos a renombrar
a render cam. Vamos a activar el fill gate y daros cuenta, tenemos una resolución casi cuadrada. A mí no me gusta esto porque voy a utilizar las miniaturas del videotutorial. Por lo tanto, nos vamos al setting de bitrate y cambiamos a Full HD. Y ya que estamos aquí, vamos directamente a configurar unas cosillas. En Override activamos el Viewport Subdivision para que lo que estén aquí suavizado con la tecla 3 podamos verlo suavizado en el render también. Pero para que no pete nuestro ordenador en el intento, bajamos las máximas subdivisiones a 4. Con eso será suficiente. Y si tenéis mucha memoria RAM, yo prefiero que bitrate determine cuál es el límite de esa memoria, ¿vale? Lo pongo a 0 y os muestro para que veáis que tengo todo por defecto. Ups. No he tocado nada, ¿vale? Así viene por defecto en bitrate next. Vamos a determinar nuestro encuadre, que está muy cerca, pero no quiero mover la cámara, sino voy a mover la distancia focal de la cámara, ¿de acuerdo? No voy a usar mucho para que no haya deformaciones. Entramos aquí en las propiedades de la cámara y aquí mismo ponemos, por ejemplo, 23. Es un encuadre bastante interesante y no se deforma. Vamos a hacer un pequeño render. Un momentito, vamos a ponerlo al 50% y vamos. Ya estoy viendo la escena, que es donde tienen los materiales. Y vosotros me preguntáis, oye Carlos, ¿por qué tú sí tienes los materiales y nosotros no? Aparte ya sabéis por qué, porque voy a hacer una segunda parte si me lo pedís. Es porque quiero que cuando termine el flujo de trabajo, que lo voy a hacer igual que vosotros, solamente con un material overrides, voy a cargar estos materiales con esa iluminación que hemos calculado a lo largo del tutorial y veréis que queda muy pero que muy bien. Y también para aquellas personas que no tengan un ordenador potente, el flujo de trabajo con un material override es mucho más liviano y consume menos recursos y es más fácil calcular una iluminación que hacerlo con los materiales. Lo correcto sería hacerlo con los materiales, ya que los materiales también tienen su aportación de luz a la iluminación. Bueno, para los que son de bitrate next, pueden utilizar el nuevo IPR Shading Debug. Significa esto que podemos aplicar un material overrides en el render interactivo. Hacemos un clic aquí. Ya está activado. Y si vamos a activar el lighting, y fijaros que ya nos aplica directamente un material override para la iluminación y hacer un cálculo de iluminación bastante interesante. Problema, que aplica el override a todos los objetos y aquí tenemos un vidrio por donde entrará la luz del sol y el cielo. Lógicamente esto es opaco, habría que apagarlo y más o menos podemos hacer el cálculo, pero recordad que el material del vidrio también tiene un papel muy importante a la hora de calcular la iluminación, ya que cambia bastante si utilizamos un vidrio a si no estuviese el vidrio, ¿de acuerdo? Bueno, esto solamente para los que son de bitrate next. Nosotros vamos a hacerlo por un método también mucho mejor y más manual, pero muy interesante. Lo paro, hacemos un render para que veáis cómo está y ahora vamos a aplicar el nuevo método de material override con bitrate y Maya. Vale. Antiguamente aparecía aquí una pestaña en versiones anteriores de Maya que se llama Render Layer. Ahora está el Render Setup. Está aquí este botoncito. Y como estáis viendo, vamos a crear una nueva capa. Creamos una capa, la vamos a llamar Iluminación. Y a esta capa vamos a crearle una nueva colección o una subcapa. La vamos a llamar, por ejemplo, With MTL Overrides. Vamos a crear otra colección. Y este va a ser solamente el cristal, que va a mantener su material original. Entonces lo llamamos Without MTL Overrides. Bien. Vamos a meter aquí todos los objetos que pertenezcan al que va a tener el material overrides. Por ejemplo, son todos estos de aquí, lo tengo ya preparado. Select Object, si os dais cuenta, nos selecciona todos los objetos, salvo el vidrio y los locators. Vamos a añadirlos, los tenemos aquí. Vamos a añadir también los locators para que estén visibles. Y aquí, en este de aquí, vamos a añadir lo que sería el cristal. Seleccionamos objetos y lo añadimos. Y ya tenemos el vidrio dentro. Pero si activamos lo que es la capa, vemos que está exactamente igual. Necesita el material overrides. Para eso seleccionamos esta subcapa o colección y creamos un material override. Vamos a llamar bitrate override. Pinchamos aquí en el checker, bitrate material. A mí me gusta siempre quitarle un poco de
de iluminación. Entonces vamos a ir aquí y lo bajamos a 30% de iluminación, ¿vale? Me gusta. Y si os dais cuenta, ya está gris. Vamos a ver la diferencia, ¿lo veis? Y tenemos el cristal dentro de esta capa con su material overrides, salvo el vidrio. ¡Qué fácil! Ya vamos a empezar el tutorial. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a crear un V-Ray Sun. Vamos a crearlo de aquí, tenemos muchos sitios para crearlo, ¿vale? Creamos el sol y si nos salimos fuera de aquí, perspectiva, aquí tenemos el sol, podemos desplazarlo a nuestro antojo, pero si os dais cuenta, aquí tenemos el tercer locator, que si pulsamos imán al vértice y cogemos el centro y esperamos aquí un poquito y soltamos. Le damos la posición correcta para el sol. Vamos a hacer un render a ver qué nos encontramos, ¿vale? Vamos a render cam y hacemos un render. Bien, estamos encontrando que la luz del sol efectivamente está, pero no rebota sobre la superficie de la habitación. Algo falla o algo falta. Vamos a guardar este render. Y aquí, ¿qué faltaría para conseguir esos rebotes? La iluminación global. Venimos por aquí, Setting, GI y activamos el Global Illumination. Lo activamos, desactivamos esto que no nos hace falta para este tutorial y le vamos a dejar todo por defecto. No hace falta que toquéis nada. De hecho, viene V-Ray muy preparado para que salga un render estupendo. De verdad, empezáis a tocar cosas y al final la liáis parda. De verdad, hacerme caso. Y simplemente vamos a hacer un render a ver qué ocurre. Así vamos viendo realmente cómo funciona V-Ray. Fijaros, ya tenemos algo bastante interesante. Tenemos iluminación bastante realista dentro de la habitación. Pero esto no es real. ¿Por qué no es real? Porque realmente la luz del sol rebota en muchas superficies y entra por la ventana. Entre ellas está la atmósfera, que tiene ese tono azulado, edificios colindantes, parques, árboles, y esa luz que ha sido rebotada vuelve a rebotar dentro y tendría un tono más neutral. ¿Cómo conseguimos esto? Pues muy sencillo. Vamos a crear un V-Ray Sky. Clic aquí para que veáis que está unido al sol. Si nos vamos fuera y venimos aquí, activamos la previsualización, el Overrides, Environment. Perfecto. Y si yo muevo el sol ahora, veréis que el cielo también cambia. Un segundito que está animado al vértice. ¿Lo veis? Si lo bajo se hace noche. Para que lo tengáis claro. Bueno, vamos dentro otra vez de la render cam y vamos a hacer un render. Un segundito. Y mirad cómo ha cambiado todo. Es cierto que rebota por todas partes y entra más iluminación. Pero vamos a ver cuánto puede tardar un render si lo hacemos con buckets, que recomiendo esto para hacer un render de producción final, ¿vale? Para animación progressive viene muy bien. Pues venimos aquí a V-Ray, vamos a seleccionar los buckets, aquí. Buckets y vamos a darle que sea un poco más rápido. Aquí 0.5 y en la adaptatividad pues 0.1. Ahí está perfecto. Y le quitamos un poquito de adaptatividad, 6 porque es un interior. Y le vamos a cambiar el tamaño del bucket. Esto no influye mucho, simplemente el tamaño de los buckets. Y vamos a hacer un render. Lo voy a dejar entero, voy a acelerar el vídeo para que veáis cuánto tarda. Y bien, ha tardado 1 minuto 13 segundos, no está nada mal, pero podemos acelerar el proceso, la luz que entra por aquí y rebote sea un poco más efectiva, un poco más rápida. Pues sí, vamos a hacerlo, pero solamente recomiendo este método con V-Ray Sky y V-Ray Sun. Y vamos a decirle antes comment, vamos a decir normal, save and close, cerramos y vamos a crear aquí una luz rectangular. Hacemos la bombillita y rotamos con J 90 grados y la vamos a desplazar justamente a este locator. Vosotros diréis, oye Carlos, ¿por qué tienes la luz de refuerzo o el portal dentro y no fuera de la ventana? Pues muy sencillo, porque tenemos esta distancia que es muy profunda. Hace efecto túnel. Recomiendo que cuando es muy ancha lo que es la pared, ponerla dentro. Pero vosotros podéis ponerla fuera si queréis. Vamos a darle la altura y el ancho de la ventana. Por eso venimos aquí, a ojillo, un pelín menos. Vamos a ponerle número redondo. Y aquí también. Ahí está perfecto. Número redondo también.
Y vamos a hacer un render y lo voy a dejar en Lake Cuts para que veáis qué ocurre. Fijaros, solamente estamos viendo la luz rectangular. ¿Podemos tener la luz rectangular y la luz del sol independientemente trabajando juntas? Pues sí, mira, simplemente habría que poner invisible y renderizaríamos. Ahora tendríamos la iluminación de la luz rectangular y también traería el bitrate sun y el bitrate sky. Realmente lo que quiero es que trabajen como si fuese solamente un conjunto. Para ello quitamos invisible y activamos sky portal. Vamos a hacer que así el cálculo del sol aquí dentro sea mucho más rápido. Vamos a hacer un render y vemos la diferencia de tiempo. ¡Wow! Ha tardado 25 segundos. Fijaros, de 1 minuto 13 a 25 segundos. La imagen debería ser casi iguales. Vamos a guardarla aquí. La vamos a llamar edit comment with portal. Save and close. Y vamos a compararlas. Esta va a ser A y esta va a ser B. Apenas hay diferencia. Sí es verdad que hay menos ruido, ¿vale? Y el tiempo sí es una gran diferencia. Son muy similares y ayuda mucho al cálculo. ¿Podríamos mejorar aún más los tiempos de render? Por supuesto que sí. ¿Cómo? Cambiando de Sky Portal a Simple Sky Portal. ¿Qué ocurre cuando utilizamos un Simple Sky Portal? Que va a ignorar todo lo que tenga detrás de la luz, por ejemplo en este caso el bitrate sun, y va a introducir solamente la luz del entorno, que es mucho más fácil de calcular. En este caso nuestro entorno o environment sería el bitrate sky. Por lo tanto, si quisiésemos cambiar la luz del Simple Sky Portal, en este caso habría que cambiar el color del bitrate sky. Lo activamos y vemos el resultado. ¿Veis? Ha tardado ahora 16 segundos. Aún hemos bajado mucho más. A mí me gusta esto porque da una iluminación que me interesa mucho. El siguiente paso es qué cantidad de luz quiero ver en mi escena. Porque yo no quiero modificar la intensidad. La intensidad viene todo por defecto. Yo no he tocado nada. Pero yo puedo decir qué cantidad de luz ver o no ver. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Cogiendo la cámara y transformándola en una cámara física de bitrate. ¿De acuerdo? Haciendo simplemente este gesto. Si bajamos para abajo, nos aparece aquí un nuevo atributo. Por norma general, versiones anteriores a bitrate next viene apagado. Pues lo encendemos. Y en versiones anteriores también de bitrate next vendría activado el vignetting. Lo desactiváis. Y vamos a hacer un render rápido de prueba para ver qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo que está muy oscuro. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahora nuestra cámara imita a una cámara real. Entonces determina qué cantidad de luz entra por su objetivo. Esto podemos conseguirlo gracias al F-number, que sería la apertura del objetivo. Si el número es más pequeño, más apertura del diafragma y entonces entra más luz. Esto recomiendo utilizarlo para el efecto de Depth of Field o DOF, que os dejo por aquí un tutorial que está muy interesante. Luego también podemos hacerlo con la velocidad de disparo, que esto recomiendo que es para el Motion Blur, que contra más rápido sea, menos luz, y contra más lento, más luz entra. Y luego tenemos la sensibilidad ISO, que esto lo conocemos todos, o casi todos, ¿no? A mayor número, más sensibilidad a la exposición. Entonces, si quiero que haya más luz, por ejemplo, pondría esto a 1000. Y hacemos un render. Y ya podemos observar, básicamente, que tenemos mucha más iluminación. Pero muchas veces decimos, oye, ¿cuál es la iluminación correcta que quiero yo ver en mi render interior, ¿no? Eso dependerá de tus gustos y del efecto que tú quieras conseguir. Yo quiero que sea como al mediodía, pero muy intenso. Entonces yo necesito que haya más ISO. Entonces, ¿qué ISO puedo utilizar yo de partida? Pues para los que utilizan bitrate next, solamente bitrate next en adelante, tenemos en Overrides, Cámara, Auto Expose. Si yo hago un render y tengo activado en el GI el Light Catch, funcionará. ¿Qué quiere decir esto? Que bitrate va a determinar qué cantidad de sensibilidad ISO va a tener nuestra cámara y lo va a calcular él solito. Puede ser útil para un punto de partida. Yo soy muy manual, o sea, esto no es sí o sí hay que utilizarlo, ¿vale? Lo podemos hacer nosotros y probando. Pero
para un punto de partida está muy interesante. Vamos a hacer un render. Y voy a calcular este ISO, pero ¿qué ISO ha calculado? Yo no lo sé. Os voy a dejar por aquí las mejoras del V-Ray Next, que explico todo esto para una animación que es genial. ¿Cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Seleccionamos nuestra cámara, que la tenemos seleccionada ya, y aquí pone Transfer to Select Camera. Fijaros aquí el ISO que lo tengo en 1000. Si pincho aquí, clic, me ha cambiado a 5329 de ISO. La verdad es que está bastante bien calculado este ISO, sinceramente, porque yo, con las pruebas que he hecho, prefiero que sea un ISO de 5000. Entonces, como de partida, vamos a probar con 5000, que sé que está bastante bien, y desactivo el Auto Exposure. Para los que no lo utilicen V-Ray Next, poner 5000 de ISO y suficiente. Y tenemos un render en 15 segundos, bastante interesante. Ahora viene el otro apartado y es la nueva metodología donde cambia todo desde la versión 3.3 o 3.4 de V-Ray. Y es que nosotros antiguamente para eliminar el ruido cogíamos aquí en el setting y en el GI determinamos en Brute Force la cantidad de subdivisiones, tanto el Brute Force como las luces que vienen desactivadas y en los materiales. Vamos aquí. Fijaros que tanto las luces, voy a hacer esto aquí un tío, recordamos, tanto las luces como las reflexiones del material y en las reflexiones también aparece apagado. ¿Cómo se activa esto y cómo utilizamos esta metodología? Que no la recomiendo ya. Pues muy sencillo, nos veníamos aquí a V-Ray y donde pone Usa Local Subdivision, lo activamos y podíamos determinar y eliminar la cantidad de ruido dependiendo de dónde provenía ese ruido. Desde la versión 3.3 en adelante o 3.4 que se implantó el denoiser, no recomiendo utilizar esto. Recomiendo no usar subdivisiones locales. O sea, apagamos esto y V-Ray va a determinar qué cantidad de ruido va a ser el necesario o no, dependiendo de cada zona. Entonces, nosotros podemos eliminar el ruido, por ejemplo, el threshold, o el mean shading rates, o las subdivisiones mínimas, o las máximas, y podemos jugar con esos valores. O sea, por ejemplo, yo puedo bajar esto a 0,4, que termina la cantidad de ruido, y bajarlo a 0,4 también. Con esto ya voy a eliminar bastante ruido. Vamos a hacer un render. A ver qué ocurre, que lo más seguro es que se incremente el tiempo. Vamos aquí. Y también vamos a eliminar esa cantidad de ruido. ¿Veis este ruido aquí? Vamos a hacer un render y lo vemos. Bien, ya ha terminado el render y hemos llegado a un render de 2 minutos exactos casi. Vamos a guardarlo. Método o método without denoiser. Save and close. Y fijaros que si hacemos una comparativa, este es A y este va a ser B. Veis que hemos eliminado cantidad de ruido bastante bien, pero el incremento de render ha sido aproximadamente de un 300 o 400%. Aquí no pasa nada porque es muy pequeñito y no importa, pero si fuese un render en Full HD con materiales, os seguro que va a tardar mucho más. Entonces, ¿cómo conseguimos esta eliminación de ruido, pero a la velocidad anterior? Pues muy sencillito. Lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar aquí y voy a enseñar la metodología correcta o el workflow correcto al día de hoy. El primer método requiere de mucha potencia de ordenador. Pero si no tenemos potencia de ordenador, ¿cómo lo conseguimos? Pues muy sencillito. Venimos aquí al setting de V-Ray, subimos un poquito el threshold aproximadamente, vamos a ponerlo aquí a 0,1, aquí a 0,5, no vamos a tocar nada más, y lo que vamos a hacer es crear un render element que se llama denoiser.
que te juro aquí el tutorial del denoiser. Añadimos, nos saldrá un bitrate denoiser y entramos en sus propiedades. Aparece en naranja, esto hay que tenerlo claro, porque lo tenemos puesto solamente en este layer, render layer. Si activamos este, aparece desactivado. Pues lo activamos también y lo tenemos en los dos, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo, por ejemplo, por defecto inicialmente, luego podemos cambiarlo interactivamente. El denoiser funciona muy bien solamente si tenemos desactivado el User Local Subdivision, ¿de acuerdo? Si saliese algo raro, podemos mejorar la adaptabilidad con el sampleo mínimo o aquí, ¿de acuerdo? O aquí también, si saliese algo raro en alguna reflexión. Bueno, vamos a hacer el ejemplo y vamos a hacer el render para que lo veáis. Ya tenemos terminado el render, vamos a guardarlo. Ha tardado aproximadamente 19 segundos y este ha tardado 2 minutos. Vamos a hacer la diferencia, vamos a seleccionar que este va a ser A y el segundo va a ser B, ¿de acuerdo? Y fijaros que incluso tiene mucho menos ruido. Si hacemos aquí un zoom, vamos a ver que, por ejemplo, aquí, ¿veis la diferencia? Hemos conseguido un resultado bastante bueno por muy poco tiempo y sin nada de ruido. Podemos modificar aquí, por ejemplo, el denoiser y decirle, oye, se nota mucho que se deforma un poquito aquí la sombra, pues simplemente le damos menos y actualizamos. Y ya estaría hecho. No hay que hacer nada más. A mí me gusta cómo está. Default, actualizamos y listo. ¿Qué nos faltaría? Pues hacer ese pequeño tone mapping. Porque si te das cuenta, el render es bastante lineal, no es realista. Aquí tenemos unas zonas muy quemadas, y aquí también, y hay mucho contraste. ¿Cómo hacemos esto? Se puede hacer directamente del bitrate frame buffer para ir previsualizando. Vosotros diréis, ¿por qué no lo has hecho antes? Porque lo quiero enseñar ahora. Pero podéis tenerlo ya hecho y guardado para próximos render y ya vais viendo en tiempo real cómo es el resultado. Paso, pinchamos aquí y donde pone Exposure, lo que vamos a hacer es comprimir el rango dinámico hasta que se empareje todo esto un poquito. Vamos comprimiendo y ya vemos mucha más información, ¿de acuerdo? Yo creo que está bastante bien, voy a bajarlo del todo. Y ahora digo, ahora necesito más luz porque lo que yo estoy buscando es que tenga más intensidad. Voy subiendo poquito a poco, yo creo que así está bastante bien. Esto es muy importante, este paso es uno de los más importantes, el tone mapping. Y ahora que tengo esta iluminación, se ve un poco lavada. Necesito darle un poco de contraste, ¿podemos hacerlo con los niveles? Sí, pero perdemos información. Recomiendo utilizar siempre las curvas, ¿vale? Tenemos la curva y vamos a hacer la típica curva suave de contraste. Pinchamos aquí, vamos bajando un poquito. Estas son para las zonas oscuras. Si os dais cuenta, las zonas oscuras son las que le afectan. Estos son los medios tonos, que vamos a dejarlo por el medio. Y los altos lo que vamos a hacer es darle un poquitín más de luz. Y conseguimos ese contraste. Más o menos así lo estoy viendo. Y yo creo que es una iluminación muy, pero que muy interesante. Así estaría bastante bien, ¿eh? Yo diría que por aquí... Ah, está genial. Y esta... Perfecto. Ahora, vamos a utilizar esta configuración para que veáis cómo queda con las texturas, pero vosotros diréis, ¿esto no es real o si es real? No lo sé lo que estoy viendo. Os lo voy a demostrar que sí, que esta iluminación es la que voy a utilizar para ver las texturas. Voy a apagarlo ahora mismo. La estáis viendo, ¿no? Cómo cambia. Esto es el tone mapping. Es muy importante, de verdad. Así que vamos a activar la capa que tiene las texturas y los materiales. Venimos aquí, la activamos, cerramos y vamos a hacer el render. No vamos a tocar nada más, porque aquí no hago trampas ni nada, que esto es así, no hay más. La iluminación ha cambiado un poquito, por eso quiero utilizar siempre materiales un poco más oscuros. Fijaros que hace mucho más intenso. Y vamos a cargar el tone mapping que hemos hecho anteriormente. Lavada. Y ahora el contraste. Voilà. ¿Qué os parece? Yo quiero conseguir este efecto. Me encanta este efecto. Si vosotros no queréis que entre tanta luz y no queréis conseguir blancos tan puros, pues podéis ir jugando un poquito menos. Podéis bajar esto un pelín. O incluso podéis bajar el contraste aquí. ¿De acuerdo? Lo que vosotros queráis. A mí es que me encanta.
Me encanta esta imagen. De hecho, es la que voy a utilizar para la miniatura. Y antes de enseñaros esto, cómo se llevaría a Photoshop, os voy a enseñar cómo se consigue unas reflexiones buenas. Necesitamos que detrás de la cámara haya información. Cierro aquí un momentito, pongo aquí una esfera, la subimos un poco y la escalamos. Y le vamos a aplicar un nuevo material de V-Ray, un cromo. Aquí bajamos esto a negro, subimos la reflectividad al 100% y quitamos Fresnel. Y vamos a hacer un render para que veáis si tuviésemos objetos reflexivos, que es bueno que tengáis algo detrás, ¿vale? Y conseguimos unas reflexiones muy realistas también. Si tuviésemos más información, incluso sería más realista. Pero bueno que tengáis aquí objetos para cuando tengáis reflexiones para que parezcan que hay un HDR. Ya estáis viendo que se puede ver en tiempo real, ¿no? Si dejamos esto ya hecho, ya podemos verlo directamente dentro del V-Ray Fan Buffer, ¿de acuerdo? O sea, imaginaros que yo tengo, por ejemplo, un poquito más de contraste aquí. Es que me encanta, sí, no sé por qué. Me encanta. Y bajamos aquí un pelín más. Imaginaros que yo quiero guardarme este cone mapping. Pues muy sencillo, venimos aquí y damos a Save, damos a autocorrección y lo guardo como este, ¿de acuerdo? Si yo cargo este que está impoluto y yo quiero volver a tener esto aquí, lo único que tengo que hacer es venir a Globals, digo Load, vengo a autocorrección, que os dejaré ese archivo y Open. Voilà, ya lo tengo. Imaginaros que quiero llevarme esto como si fuese un LUT. Muy sencillo, vendría aquí a Global, diría Save, nos venimos por ejemplo a Desktop. Aquí abajo selecciono LUTs Cube y lo llamo LUT y lo guardo. Ahora, este LUT lo puedo utilizar tanto aquí, digo Load y cargo el LUTs en Desktop. Lo puedo utilizar aquí también, o si yo esto lo guardo, fijaros que dejo esto encendido, ¿vale? Si yo guardo esto como PNG, o mejor dicho, como JPG, y lo vamos a llamar 001 y ahora lo guardo como XR Desktop y lo llamo también 001. Si yo me voy a Photoshop, ¿puedo conseguir esto rápidamente sin tener que hacerlo yo? Pues sí puedo hacerlo automáticamente. Vamos a Photoshop, vamos a abrir el JPG, lleva la información, ¿lo veis aquí? Ya tiene la información correcta y no hay que hacer nada. Pero muchas veces nosotros guardamos y al guardar el archivo como XR, nos aparece de esta manera, sin la información del tone mapping, porque es un archivo 32 bits y lineal, ¿no? ¿Cómo podemos cargar el tone mapping dentro de Photoshop? Pues es muy sencillo. Lo vemos aquí, resulta colores, y podemos elegir una serie de LUTs que ya vienen predefinidos o cargar nosotros uno, ya que hemos guardado nosotros. Lo cargamos y pinchamos el LUT Cube y voilà, ya lo tenemos. Daros cuenta que nos guarda la transparencia, muy interesante si queremos poner un fondo. Seleccionamos los dos y Control E. Combinamos las capas. Bien, ahora vamos a cambiar de 32 bits a 16 bits, pero sin usar el programa de Camera Raw, porque ya tengo hecho mi tone mapping. Para ello pulsamos en Cuando combinar y ya lo tenemos para poder guardarlo en JPG, por ejemplo, y que no pierda ninguna información y ya tiene hecho el tone mapping. Este es un método muy sencillo para conseguir un buen tone mapping. Así os ayudará a mejorar vuestro trabajo seguro y ya entenderéis mejor cómo funciona un poquito V-Ray. Así que os dejo con el render final. ¿Qué os ha parecido este tutorial? ¿Os ha gustado? ¿Queréis que haga la segunda parte? Ya sabéis, escribid muchos comentarios en el vídeo y muchos likes positivos. Si no, pues no lo haré. Así que ya sabéis que si queréis apoyarme a que siga haciendo más tutoriales, suscribiros si no lo habéis hecho aún. Y si conocéis a alguna persona que le puede interesar este material, compártelo con esa persona. Y muchos likes al vídeo. Hasta el próximo tutorial, MediaTuber. ¡Chao!